3. Que el Señor Jesucristo me le bendiga una vez más. Hoy vamos a la clase número 9, preparándonos para ser discípulos, preparándonos para discipular a nuevos miembros. Y el tema de este momento, el tema que vamos a impartir es el número 9. Tema número 9 que tiene por nombre la Trinidad. La Trinidad. Y como siempre necesitamos un bolígrafo en color negro. Necesitamos colores de varios colores, una caja de varios colores. Y por supuesto la Santa Biblia, que es donde vamos colocando cada uno de los temas. Primeramente en nuestra portada, la portada inicial, colocamos cada uno de los temas. Ya tenemos los temas y hoy nos corresponde estudiar la Trinidad. La Trinidad. Y el texto bíblico base es Mateo 28. Mateo 28, versículo 19 y verso 20. Mateo 28, 19 y 20. Marcamos con el marcador que nos corresponde. En esta ocasión vamos a usar el marcador color o el color que es color gris. Vamos a marcar el tema que vamos a usar. Marcamos el color gris. El gris es bien claro y nos deja ver muy bien nuestro tema. El gris es bien claro y nos deja ver muy bien nuestro tema. Vemos que ya una vez lo hemos marcado, tenemos ya varios colores marcados. Vamos al color gris y vamos a nuestro texto inicial, que es Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 19 y versículo 20. Mateo capítulo 18, versículo 28, versículo 19 y versículo 20. Mateo 28, versículo 19 y versículo 20. Una vez lo hemos identificado, vamos a proceder a marcarlo. Y el marcador, el color que hemos escogido para este tema es el color gris. Vamos a marcar Mateo 28, versículo 19 y versículo 20. Mire lo que nos dice. Mateo 18, versículo 19 y versículo 20. Mire. En color gris. El color gris es bastante opaco. Una vez lo hemos marcado, una vez lo tenemos ya marcado, lo que vamos a hacer es que lo vamos a leer. Dice la palabra: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Miren nuestro texto clave, lo que estamos haciendo hoy, para lo que nos estamos preparando, para hacer discípulos. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿De qué manera se hacen los discípulos? Enseñándoles. Pero aquí dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos nosotros aquí?
aunque no aparece el nombre Trinidad, pero la palabra Trinidad significa tres en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted no va a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia, pero la Trinidad significa los tres facetas del Dios de los cielos, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y los tres son un solo Dios verdadero. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis amados, notemos esto. ¿Qué encontramos aquí? La Trinidad. Trinidad significa tres en uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchos te van a decir, pero esa palabra no está en la Biblia. La palabra Trinidad no está en la Biblia. Y usted le va a decir, sí, en sí la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero sí encuentro que en mi Biblia está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y esto es tres en uno, y tres en uno es Trinidad. Con esto tenemos una respuesta muy importante que darle a quien nos pregunte a nosotros acerca de la Trinidad. ¿Qué sigue después de esto? Vamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 6 al versículo 8. Este texto lo colocamos al par del que marcamos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6 al versículo 8. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6 al versículo 8. Lo marcamos a la par del texto que marcamos, porque eso nos indica que es el texto bíblico que sigue, el que vamos a leer después del que leímos. Vamos a ver, Primera Juan, capítulo 5, versículo 6 al versículo 8. Esto lo encontramos al final de la Biblia, lo vemos casi por Apocalipsis. Primera Juan, capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6 al verso 8. Una vez lo tenemos, lo vamos a marcar. ¿Y cuál es el color que hemos establecido para marcar en esta hora? Es el color gris. Vamos a marcarlo. 6 al versículo 8. Vamos a ver qué nos dice, pero primero lo vamos a marcar en color gris. En color gris. Ahí está. Una vez lo hemos marcado, vamos a leerlo. Recuerde que Primera Juan se encuentra casi al final de la Biblia, antes de el Apocalipsis. Antes de Apocalipsis se encuentra Primera Juan, Segunda Juan, Tercera de Juan. Amén. Dice la palabra: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres, note usted, ahí aparece la palabra Trinidad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, o sea Jesús, y el Espíritu Santo. Y estos tres, dice, son uno. ¿Cómo podemos explicar nosotros esto? Termina diciendo el texto: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan
¿Cómo podemos nosotros explicar la Trinidad? La Trinidad la podemos explicar de la misma manera que podemos explicar los tres estados del agua. Usted abre el grifo y usted ve que el agua sale líquido. Pero usted agarra esa misma agua y la mete a un congelador y aquella agua se solidifica, se convierte en sólido, pero no deja de ser agua. Siempre es agua, pero congelada. Si usted esa misma agua la agarra y la pone a hervir, esta agua se va a convertir en vapor, en vapor en el aire. Se va a consumir de la olla. Pero ese vapor no dejará de ser agua, sino que será vapor de agua. Los tres estados del agua son líquido, sólido y gaseoso. De igual manera, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Y esto tenemos que aprenderlo para enseñarle nosotros a aquellas personas que vamos a discipular. El texto bíblico dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo que es Jesús y el Espíritu Santo. Y que dice, y estos tres son uno. Igual que el agua en sus tres estados: líquido, sólido y gaseoso. De la misma manera. Bien. ¿Qué texto bíblico sigue? Vemos Mateo capítulo 3, versículo 13 al verso 17. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Lo colocamos a la par. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Esto nos indica que después de haber leído el texto, el que sigue es ese. Mira, aquí está. Este es el que leímos y el que sigue es el que tenemos a la par para que podamos no perdernos, sino le demos la enseñanza clara a nuestros discípulos, a los que vamos a estar discipulando. Vamos entonces al texto bíblico. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 3, versículo 13 al versículo 17. Bien, una vez lo hemos identificado, una vez lo hemos encontrado, lo que sigue es subrayarlo con el color que hemos establecido para este tema, y el color es el gris. Mateo capítulo 3, versículo 13 al versículo 17. Vamos a leerlo. Lo marcamos en el color gris que ya establecimos. Una vez lo hemos marcado, lo vamos a leer. Dice la palabra de nuestro Dios: entonces Jesús vino a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, salió del agua. Y he aquí, note usted la palabra, he aquí que los cielos se abrieron, los cielos fueron abiertos, y vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en el cielo que decía:
este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Note usted lo que pasó aquí. Aquí está la intervención de los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primero, Jesús es bautizado. Desciende del cielo una paloma, que es el Espíritu Santo. Se abren los cielos y una voz desde el cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad en su manifestación completa en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? ¡Qué lindo! Oh, qué lindo cómo vamos a enseñar a nuestros discípulos. Qué lindo con las nuevas generaciones cómo los vamos a instruir con esta hermosa palabra. No dudo que vienen tiempos donde nuestra gente, los que vamos a discipular, van a quedar bien consolidados de la manera que usted se lo va a impartir a ellos. Bien, ¿qué texto bíblico sigue después? Después de esto sigue Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. Ponemos el texto al par. Génesis capítulo 1, versículo 26. Bien. Lo ponemos a la par. Génesis capítulo 1, versículo 26, y esto nos indica que es el texto que sigue. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 1, versículo 26. Una vez lo hemos encontrado, lo que sigue es marcarlo. Y lo vamos a marcar con el color que hemos identificado. Génesis 1, versículo 26, en color gris. En color gris. Una vez lo hemos marcado, lo vamos a leer. ¿Qué dice la palabra? Entonces dijo Dios, notemos usted, aquí está el Padre. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Cómo empieza este texto? Vamos a ver, ¿qué dice usted? ¿Cómo empieza? Empieza diciendo: hagamos. No está hablando en singular, o sea, personalmente. Él pudo haber dicho: voy a hacer al hombre, pero no dijo: voy a hacer al hombre. Él dijo: hagamos. Significa que no solamente en la creación estaba involucrado Él como Dios, sino que allí también estaba el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. La palabra hagamos es una palabra en plural que involucra a otras personas muy importantes. El siguiente texto bíblico que vamos a leer es San Juan 15, versículo 26. Colocamos el texto bíblico, San Juan 15, versículo 26. San Juan 15, versículo 26. Miren, lo tenemos al par del texto que acabamos de leer, y esto nos indica que el texto bíblico que sigue es ese que tenemos ahí a la par. Vamos a buscarlo. San Juan 15, versículo 26.
una vez lo tenemos, una vez lo hemos encontrado, lo vamos a marcar. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Vamos a marcarlo. San Juan 15, versículo 26. San Juan capítulo 15, versículo 26. Dice la palabra de nuestro Dios. San Juan 15, versículo 26. Dice: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros os habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Note usted la palabra. San Juan 15, versículo 26. San Juan 15, versículo 26. Bien, gloria al Señor. ¿Qué sigue después de este texto? Segunda Corintios, capítulo 13, versículo 14. Segunda Corintios, capítulo 13, versículo 14. Versículo 14. Segunda Corintios, capítulo 13, versículo 14. Lo ponemos al par del texto que hemos elegido. San Juan 15, Segunda Corintios, capítulo 13, versículo 14. Segunda Corintios, capítulo 13, versículo 14. Segunda Corintios capítulo 13, versículo 14. Una vez lo hemos identificado, lo marcamos con el color que hemos identificado. Y vamos a marcarlo. Es el último texto de la Biblia en Corintios. Lo marcamos. Y una vez lo hemos marcado, lo vamos a leer. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén, dice el apóstol Pablo a los Corintios. ¿Qué menciona el apóstol Pablo? Dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Después dice: el amor de Dios. Y después la comunión del Espíritu Santo. En este texto bíblico, el apóstol Pablo está confirmándonos lo que es la Trinidad. Más adelante podemos estudiar más textos bíblicos, pero llegamos hasta este texto bíblico. Vamos avanzando. La Trinidad es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son uno solo. Debemos nosotros enseñar a nuestros discípulos, debemos enseñar que Dios se manifiesta de tres maneras: como Padre, como Hijo, y hoy con su Espíritu Santo, que nos guía hacia toda verdad. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Seguimos avanzando, nos estamos capacitando, vamos por más. Sabemos que Dios está con nosotros y vamos a tener unos excelentes discípulos, vamos a ser buenos discípulos para que sirvan a nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga.